Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe. Y bueno, hoy como podéis ver, por la muestra está claro, ¿no? La intención es hablaros un poco referente al tema de las tierras, ¿no? Ya que quizás haya algunas pequeñas confusiones, pero yo creo que quizás sea, como siempre, por aquello de la falta de información, ¿no? Entonces quisiera aportar de alguna forma mi granito de arena, nunca mejor dicho, según tenemos el tema hoy. Y bueno, de alguna forma, pues como siempre, intentar ayudaros a que os pueda despejar alguna posible duda que pueda surgiros cada vez que se presenta un tema de estos, ¿no? Y bueno, aprovechando el momento de que el tema de los trasplantes está próximo, pues creo que está bastante bien para que así al menos, pues, como digo, quien pueda necesitar o la ayuda esta, pues que pueda hacer uso de ella si lo considera oportuno. Entonces, bueno, creo que como todos sabéis, los seres vivos, los vegetales en sí, todos de alguna forma necesitan de un medio orgánico e inorgánico en ocasiones para poder vivir, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras cuando estamos cultivando bonsai y cuando vamos a trabajar algún nuevo árbol, pues posiblemente sea un poco conocer el sustrato en el que mejor se pueda desarrollar nuestro árbol, ¿no? Y un poco, digamos, pues esos factores en los que de alguna forma les hace de que el árbol pueda estar de la mejor de las maneras y que bueno, pues que esto lógicamente debido un poco al sustrato, al suelo en el que se encuentre. Estos factores, digamos que están de alguna forma condicionados por el pH y por el intercambio catiónico o iónico que se dice también, ¿no? Entonces, bueno, eso sería uno de los principales temas a tener en cuenta desde el punto de vista del inicio, por ejemplo, con estos temas. Tener en cuenta que el sustrato es la base fundamental del que el cultivo del bonsai pueda ser exitoso o no. Si las raíces no funcionan, los demás realmente difícilmente va a poder funcionar. Por lo tanto, creo que en esto tenemos que poner la mejor de las voluntades y en ocasiones creo que, bueno, lo de escatimar o no ya depende un poco en función de las posibilidades de cada uno, que entiendo que no son todas por igual. Y bueno, pues dependiendo de eso, pues lógicamente cada uno tiene que actuar en consecuencia. Pero para eso creo que hay medios alternativos que de alguna forma sí que a lo mejor nos van a exigir un poco más de esfuerzo desde el punto de vista de control a la hora de controlar sobre todo el tema de riego, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, es eso que se ha dicho siempre, ¿no? Que una de las técnicas de oro del bonsai que es el riego y tal. Bueno, es posible que sí, porque como todos sabemos, un exceso de agua al fin y al cabo lo que hace es encharcar y no dejar vivir las raíces, por lo tanto no es bueno. Y una falta de agua, pues lógicamente igual nos lleva a un secón del que puede o no recuperarse el árbol una vez que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues para evitar un poco todas esas historias y para facilitar un poco este momento de seleccionar un sustrato u otro, sí que creo que es importante pues, que sepamos un poco los productos que podemos manejar, ¿no? Una de las cosas que me va a complicar quizá un poco el tema de este vídeo es que es un tema creo que bastante extenso. Entonces, crear un vídeo corto donde poder explicar todas las condiciones que conlleva el saber un poco cómo decidir o no qué mezclas utilizar o qué tipo de sustrato o qué tipo de tierras, bueno, pues lógicamente es bastante complicado, ¿no? Hay una serie de temas a tener en cuenta, que es en el que se basa un poco el que esa mezcla pues pueda ser lo suficientemente apta para el cultivo, lo que es una tierra fértil, digámoslo así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es como digo, no es lo mismo, por ejemplo, un tipo de suelo u otro, ¿no? Me refiero a un suelo natural a un suelo como el que utilizamos en bonsai. Por eso os digo que el vídeo puede ser largo y lo más probable es que tenga que
subirlo en varias etapas para que de alguna forma bueno, pues sea un poquillo más ameno desde el punto de vista, como digo, de lo que conlleva el tema en sí, que creo que, vuelvo a repetirme, es lo suficientemente importante como para dedicarle un tiempo razonable para saber un poco lo que tenemos que manejar, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, creo que ya más o menos queda claro. Creo que lo siguiente sería, el siguiente paso sería un poco decir un poco cómo son las tierras, ¿no? Qué composiciones tienen. Bueno, pues una tierra de bosque, digámoslo así, generalizando, que es una tierra, digamos, como que más completa, ya que la tierra, en cierto modo, se divide en diferentes capas según su descomposición, ¿no? Entonces, en los bosques, por ejemplo, lo primero que encontramos es una capa de sustrato orgánico, que es la que vemos a primera vista, que es la que se compone, pues, de restos vegetales e incluso animales. Entonces, esa sería la primera capa, que oscila más o menos en alrededor de unos 20 centímetros, una cosa así, y es donde de alguna forma pues, están los bichillos y todos estos organismos mucho más fuertes que se encargan de procesar toda esa materia orgánica en humus asimilable para las raíces, ¿no? Entonces, esa sería la primera línea de tierra que encontramos. Luego pasaríamos a la siguiente, en la que es donde de alguna forma se acomodan las raíces, porque es el lugar de donde extraen todos los nutrientes con la disolución de la llegada del agua, ¿vale? Entonces, eso de alguna forma es la parte donde ya esa transformación, después de cientos de años, pues ha ido formando una capa, la que se conoce como tierra fértil o humus, y es de donde realmente, como digo, pues, las raíces absorben todo lo que realmente necesitan. Y a partir de ahí, digamos que ya empiezan las capas más profundas, que son las que tienen, digamos, más composición de mineral, de piedra, que es la que de alguna forma digamos que sería la simulación del drenaje en nuestras macetas, ¿no? Entonces eso de alguna forma yo creo que no es lo más importante en el que pueda condicionar el pH, sobre todo, que eso sí es importante, como vamos a ver. El pH es debido a una serie de composiciones minerales que tienen algunas piedras que son las que te pueden dar más alcalino o más ácido, ¿no? Entonces, independientemente de otros factores. Entonces, bueno, desde el punto de vista de lo que es un suelo similar al que nosotros utilizamos el bonsai, eso sería algo más o menos parecido a lo que realmente bueno, es el suelo de cultivo de un bonsai, ¿no? Pues yo voy a intentar en la medida de lo posible tener un idioma coloquial para que nos podamos entender y para que sea comprensible, porque la verdad es que todo esto, desde un punto de vista más profesional, pues sí que tiene muchos tecnicismos que algunas veces pueden llevar a confusión, y creo que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que ya sabemos cómo se forma un suelo, ¿vale? Que ese suelo, como os digo, se forma durante cientos o miles de años, se ha formado, ¿no? Por eso cuando hay correntías de agua o cuando hay excesivas talas de bosques y tal, se va perdiendo lo que son los sustratos buenos y va quedando, digamos, lo que son los áridos prácticamente, como son las arenas, que es lo que de alguna forma crea un poco los desiertos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco a título de a lo que quiero llegar, más o menos, para que entendáis un poco todo esto. ¿Qué suelo necesita un bonsai? Bueno, pues el bonsai como tal necesita un suelo que sea lo suficientemente, digamos, compacto para que le proporcione estabilidad, ¿vale? Pero al mismo tiempo tiene que ser algo, digamos, compacto, poroso, donde de alguna forma las raíces se puedan encontrar a gusto en su desarrollo y eso pues no las impida, lógicamente, crecer y hacer su función de absorción de agua con sus nutrientes. Luego también, digamos que la retención de agua, aparte más que de agua, pues de la humedad que realmente son capaces las raíces de poder extraer,
el agua que necesitan y al mismo tiempo mantener una hidratación, que es lo que realmente interesa también. Aparte de eso, también digamos que ese suelo tiene que proporcionar un buen drenaje, que es el que de alguna manera va a tener oxigenado todo el sistema radicular, con las ventajas que eso tiene, ¿no? Porque si hay un exceso de compactación y no hay una recirculación de aire, agua o tal, eso genera una serie de problemas que al final pueden fastidiar seriamente lo que son las raíces. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también en un sustrato, ¿no? Aparte de eso, podemos decir que también, bueno, pues tiene que ser lo suficientemente bueno como para que tenga una retención de nutrientes lo suficientemente buena, que al mismo tiempo que lo retenga sea capaz también de ofrecérselo a la planta, ¿no? Que lo tenga disponible para la planta cuando realmente lo necesite, ¿no? Entonces, digamos que esos son un poco los temas a tener en cuenta dentro de las necesidades que creo que debería de tener un suelo más o menos acorde a lo que realmente nosotros necesitamos. No necesitamos mucho más allá tampoco porque, bueno, lógicamente, el sistema radicular que tenemos nosotros en nuestros árboles no son pivotantes, porque todo eso, toda la raíz pivotante que hay con el tiempo la vamos eliminando y al final lo que creamos son raíces finas que son las que se encargan de aprovechar ese agua con esos minerales y es lo que realmente nos importa. Entonces es un poco también el tema este. Bueno, luego creo que el siguiente paso sería tener en cuenta un poco qué tipo de tierras o sustratos disponemos, ¿no? Bueno, pues hay una gama, por definirlo de alguna forma, que sería la más económica y que, como todos conocéis, en los viveros sobre todo es donde más se utiliza, que son las típicas tierras vegetales, que luego, bueno, pues estas sí que hay que tener cierto cuidado con ellas, tenemos que tener claro si son de calidad o no, ¿vale? Y no lo quiero decir, no me refiero de calidad porque tengan una composición u otra. La mayoría proceden de turbas, ¿no? Entonces las calidades están ahí, que dependen un poco pues, de donde puedan proceder. Y luego, aparte de eso, pues bueno, es un sustrato vegetal, como digo, que como lo hay en cantidades generosas por todas partes y se puede producir fácilmente, pues es posiblemente más económico por eso. Y eso normalmente lo que se hace es que se mezcla con sustratos o con parte árida, con lo que es la piedra, digámoslo así, ¿no? Que en este caso puede ser o bien la típica arena de río lavada, gruesa, ¿vale? O bien puede ser también volcánica, como esta que tengo yo aquí, que es así de tamaño grano de arroz, ¿vale? Esos serían unos componentes. Bueno, también quizá, que también me lo dejo, la pómice, que es una piedra volcánica, lo que es la piedra pome, que todos conocen para otros usos, y que también se utiliza desde el punto de vista de jardinería, incluso del bonsái, sin ningún tipo de problema. Es una piedra mucho más porosa, que absorbe más agua y al mismo tiempo es muy ligera en peso, por lo tanto la hace también propicia para que las mezclas de tierra que podamos crear en un momento determinado pues sean mucho más ligeras, porque luego ya sabemos lo que pasa. Maceta, tierra, árbol, dependiendo del tamaño de árbol que nos guste, puede ser un problema a la hora de tener que estar moviéndolo, ¿no? Entonces, hay veces que a lo mejor pues, es bueno el que podamos disponer de sustratos o de áridos, en este caso, más ligeros como es la pómice. En cuanto al tema de pHs, luego sí que está claro que hay que tener en cuenta, como os decía al principio, que un buen suelo parte de la base de que tenga una cierta estructura químico-mineral y orgánica, aparte del pH, ¿no? Que pueda generar eso, porque eso es la base de que luego el árbol pues, pueda encontrarse a gusto y la diferencia entre que pueda vivir o morir, o sea, tan fácil como eso. Entonces sí que, bueno, volviendo otra vez a los sustratos estos más o menos, digamos, económicos, por decirlo de alguna forma,
que es la solución o la alternativa un poco más a la mano, bueno, por las mezclas que se usan, que como digo, los viveros han estado utilizando toda la vida y funcionan. Yo el inconveniente que les veo es que muchas veces tenemos que estar muy seguros de la materia orgánica que metemos, de esos sustratos y tal, porque la materia orgánica está constantemente en proceso de descomposición, hasta que todo lo que es, digamos, grueso, por decirlo de alguna forma, pues se convierte en humus, que como todos sabéis, lo habéis visto, es prácticamente como una especie de polvillo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque al final, bueno, pues cuando se hacen las mezclas, cuando se utiliza este tipo de tierras, pues lógicamente aquí no vamos a estar cribando para que vaya el cribado finito, es lo que es, ¿no? Pues supuestamente es orgánico, es ligero, es esponjoso, es tal cual, vale, todo eso bien, pero no, normalmente no se pasa por la criba, ¿no? Entonces eso, si la procedencia es buena y viene limpia de patógenos y de plagas como puedan ser, por ejemplo, los nematodos, que son un poco complicados desde el punto de vista de que te pueden fastidiar el árbol, porque es algo que está ahí metido en la tierra y no lo vemos hasta que no sacamos el árbol. Entonces, eso puede ser un problema porque debilitan mucho al árbol, incluso pueden llegar a morirse. Aparte de esto, este tipo de sustratos, como os decía, que en su constante fermentación, esa descomposición, lo que está haciendo es creando, en contacto con el agua, lógicamente, al regar, pues lo que genera es, digamos, una especie de calor, ¿no? Los mantillos, y cuando están descomponiéndose así en sus primeras fases, si os arrimáis y aproximáis la mano, se nota que desprenden calor, y de hecho, al moverlo, por ejemplo, si el día está fresco, se nota como humea, ¿no? Y todo eso es el calor que se genera debido a la descomposición. Bueno, pues eso, de alguna forma, cuando entra en contacto con las raíces y no está bien fermentado, lo que suele ocurrir es que puede llegar a quemar todas las raíces ciliares del árbol, que son las que realmente se encargan de absorber el agua con los nutrientes, ¿no? Para elaborar la conocida savia bruta, que es la que el árbol necesita. Entonces, ese tipo de sustratos, para mí, pues bueno, son complicados, sobre todo cuando uno se inicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lógicamente hay que tener un cuidado mucho más exhaustivo a la hora de tener que volver a regar. A regar porque, bueno, pues si regamos antes de tiempo, malo, y si regamos después, también, ¿no? Es una tierra que luego normalmente tiende a pelmazarse un poco cuando le falta humedad. Entonces tiene que tener un grado de humedad un poco especial para que se mantenga hidratada y al mismo tiempo en condiciones óptimas para que el árbol pueda respirar, ¿no? Porque si algo tiene que tener un sustrato, lógicamente, para un árbol, es que también, como os decía antes, la facilidad con la que se pueda oxigenar, no solamente tiene que retener agua, porque es como, bueno, pues como suele suceder, ese proceso en el que cuando nosotros regamos, el agua va expulsando el aire, y entonces eso, a medida de que luego el árbol va haciendo uso de ese agua, pues lógicamente se va cambiando por aire otra vez, o oxígeno, mejor dicho, que es lo que hace que ese ciclo se mantenga y de alguna forma pues proporcione una buena salud al árbol. Entonces, como os digo, un sustrato orgánico de alguna manera en su proceso de descomposición genera unas condiciones un poco especiales que, si no las controlamos, nos pueden fastidiar el árbol en un momento determinado, ¿vale? Independientemente de que esté mezclado con, como os decía, o bien con volcánica o bien con arena, es indiferente, ¿no? Sí que si está mezclado con ello se va a pelmazar menos, va a haber más oxigenación, pero la fermentación va a seguir estando ahí. La cantidad de materia que hay es la que hay, materia orgánica, la que hay es la que hay y no hay más. Y entonces eso sigue su proceso natural y de alguna forma, pues eso está ahí. Entonces las raíces pueden terminar dañadas si no estamos pendientes de ello. Y luego ya, digamos que una vez que hemos visto un poco así por encima lo que son las tierras estas
comunes, en las que podemos encontrar prácticamente en cualquier sitio, incluso en el campo. Que es así que yo no os aconsejo de coger tierra de cultivo, como algunas veces. No, es que el huerto tenía una tierra muy buena y tal. Bueno, sí, a lo mejor las patatas, los tomates se daban muy bien, pero ese tipo de tierras que tiene su propio medio de regeneración, su propio medio de oxigenación, de ventilación, de forma natural, porque tiene una microflora y microfauna que se encargan de todo esto, ¿vale? Pues en estado natural tienen unas cualidades de fertilidad impresionantes, como digo. Para producir hortalizas o frutas pueden ser de lo mejorcito. Pero luego el problema es cuando se extrae para utilizarlas dentro de recipientes de cultivo como son las macetas. Normalmente estas tierras pierden un poco esas propiedades que tienen y lo que tienden es a compactarse de tal manera que sufren el llamado efecto ladrillo, que de alguna forma hace que las raíces pues no se desarrollen todo lo bien que debieran, ¿no? Como decíamos al principio, dentro de las cualidades que debe de tener un buen suelo, ¿no? Que es una cierta esponjeidad para que de alguna forma las raíces se sientan, digamos, libres y puedan crecer fácilmente. Entonces, esa es una de las diferencias de las que se aconseja, o yo por mi parte lo aconsejo como profesional del gremio de la jardinería durante 35 años y técnico en jardinería, pues he visto muchas diferencias en eso y os puedo asegurar de que el efecto no es bueno por muy buenas patatas y muy buenos tomates que de la tierra del huerto, ¿eh? Y en eso me repito porque creo que es importante. Entonces, eso sí que, claro, desde el punto de vista económico, posiblemente una tierra donde llegamos fácilmente, podemos extraer una cantidad y tal, bueno, pues claro, eso sí, está bien, sobre todo para el que no puede disponer de ello. Pero ahí yo creo que yo me gustaría hacer una puntualización en eso, ¿no? En lo que decimos que es que las tierras japonesas son caras. Bueno, depende cómo se mire. A ver, si calculamos que un trasplante tardamos mínimo 2 años en realizarlo en cualquier árbol, pues hombre, si decimos que un saco que entre 14 a 20 euros o incluso algo más, que los he llegado a ver por ahí, que está el saco de akadama, por poner un ejemplo, pues si decimos que cada 2 años tener que comprar un saco de akadama que no le vamos a gastar para un solo árbol, apenas que sea un tamaño excepcional, pues yo creo que a eso no se le puede llamar caro. Pero otra cosa es que dijéramos que nos tiráramos 3-4 días seguidos teniendo que trasplantar árboles y que lógicamente cada día de esos tuviéramos que estar comprando 1 o 2 o los sacos que sean. Entonces, claro, eso sí, eso ya no es caro, eso es carísimo, ¿vale? Pero yo a lo que quiero llegar, que comprar un saco de akadama, por ejemplo, para hacer un trasplante hoy y que hasta dentro de 2 años no lo vamos a volver a utilizar, pues creo que eso es relativamente barato, bajo mi punto de vista. Pero bueno, hay quien pueda pensar a lo mejor lo contrario, no lo sé. Yo doy mi punto de vista porque creo que es la mejor manera de evitarnos problemas y de tener un tipo de sustrato que de alguna forma está más que certificado, está más que probado, todos sabemos su procedencia, sabemos que son sustratos que vienen limpios, desinfectados, independientemente de que vengan con alguna raicilla o alguna pajilla, como pasa algunas veces, que no le pasa nada, ni mucho menos al sustrato por eso. O sea, que es que no, yo he oído algunas veces comentarios de esos y la verdad es que no me resulta una cosa que sea tan degradante como porque lleve ahí 4 raíces. Bueno, pero ya está, pues a lo mejor es que en esa veta de tierra, quizá de akadama, quizá había alguna planta mucho más cercana y estaban las raíces ahí y no las han separado. Pues ya está. De todas formas es la que digo, o sea, porque es que luego estas tierras, en el momento que las extraen de las canteras, las dejan que sequen de una forma en la que consideran ellos que es la adecuada, pasan luego por tolvas donde reciben también golpes de calor bastante fuertes, por lo tanto es la que digo, es que vienen desinfectadas, no tienen ningún tipo de patógenos ni nada. Al igual que tienen, digamos, también la diferencia de que son
tierras inertes que no tienen ningún tipo de vida, porque la poca vida que puedan tener, como digo, cuando las someten a esas temperaturas altas de entre alrededor de unos 300 grados, me parece que era o algo así, entre 300 y 500 tengo seguridad de que se llega a hacer dependiendo de las canteras, y eso lo único que consiguen es dar dureza. Es como cuando se cuece arcilla, un plato, un botijo o un ladrillo, que es arcilla pura y dura, y sometida a una cierta temperatura, pues lo que hace es que coge una dureza que la hace apta para unas cosas u otras. Pues en este caso pasa un poco lo mismo. Hay una serie de condiciones que no solamente se saca la tierra, la dejan en un secadero y luego tal. No, bueno, pues aparte de eso pasa por unas cintas que entran por unas zonas de calor donde se le somete a una temperatura extrema en muy poco tiempo, y eso hace que la tierra no solamente endurezca, sino que mantenga una serie de propiedades que bueno, pues que la hacen aptas para el cultivo del bonsái. En cuanto a aportación de nutrientes, hombre, pues la verdad es que es mínima, porque son suelos como que muy, muy pobres, ¿no? Independientemente de que sean de origen volcánico, pero eso no quiere decir que por eso sean ricos en minerales. No todo lo que sale de los volcanes es rico en nutrientes aprovechables para los vegetales. Entonces sí que tienen unas características que pueden dar a lo mejor por diferentes pHs, como os decía antes, ¿no? Porque dependiendo de la procedencia, pues no sé, por ejemplo la kadama, si lo veis, lo comparáis con el azufre, tiene una textura como que muy parecida, por lo tanto la acidez está más que asegurada, con un 4, 3,5, 4,5, 5 por ahí, entre 3,5, 5, 5,5 anda la cosa aproximadamente en cuanto al pH de la canuma. Y si la veis, como os digo, realmente pesa muy poquito, al igual que el azufre, si lo echáis en agua flota, eso pena que sea micronizado, que se llama, y en este caso, pues bueno, eso os da a entender un poco el tipo de sustrato que es. ¿Qué aportación nutritiva tiene? Pues prácticamente ninguna. El azufre es un componente que se utiliza en los abonos, que lo hay en la mayoría de los sustratos así un poco ácidos, y que ya está. O sea, lo único que sí que tiene otras funciones que ayudan a que el sustrato sea mejor también, pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Entonces, ese es un poco el tema que os quiero comentar. Luego está, por ejemplo, el tema del kirio. El kirio es como una especie de grava, pero que también ese color amarillento que tiene, pues se le da un poco, según parece ser, es más rica en hierro. De hecho, si pasamos un imán cerca, hay partículas que se adhieren. Por lo tanto, hierro sí que tiene. Y claro, lo que pasa es que de ahí, por ejemplo, a que ese hierro sea asimilable por la planta, como se dice, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque, remitiéndome otra vez al inicio de cómo se compone un suelo de forma natural, un suelo de forma natural que se considera fértil ha tardado cientos y miles de años en generarse a través de la degradación de la roca, ¿vale? Y de la descomposición de las materias orgánicas varias que tienen que sufrir procesos muy lentos para crear capas de tierra, digamos, muy finas comparadas con lo que hay de roca, ¿no? Entonces, el decir, es que la tierra volcánica, por ejemplo, tiene hierro, es que el kiriu tiene hierro, y es que eso aporta hierro a la planta. Bueno, pues más que aportar hierro, lo que aporta es oxigenación, porque son áridos, y lo que digamos que no hacen es, o lo que hacen es no permitir que la arcilla o la tierra orgánica que hagan un bloque y se compacten. Eso es lo que hacen los áridos, no dejar que eso ocurra, que no se forme el ladrillo, o que no se genere, no se llegue a crear el efecto ladrillo que decimos. Esa es la misión un poco de los áridos. Como todos sabéis, la mayor parte de los suelos que se conocen naturales, todos tienen esas diferentes capas que os decía al principio, y que cada una está formada de una manera, ¿vale? Y que al final todas empiezan con una serie de materia orgánica,
luego que si lo que es el humus, luego que si son las arenas va pasando a la piedra y así sucesivamente hasta llegar hasta la capa más profunda, que es donde realmente se generan incluso los acuíferos, porque la piedra no deja pasar el agua. Entonces, ese es un poco el tema a tener en cuenta. Eso es lo que hacen, lo que son los áridos, eso es lo que hacen la mayor parte de las tierras japonesas. Entonces, nutrientes prácticamente nulos. Por eso os digo, si una tierra natural tarda cientos y miles de años, lo que está claro es que nosotros, con el riego que aportamos a duras penas sin presión, pues lógicamente no se va a crear una situación de disolución de esa piedra para que libere esa cantidad de hierro que se supone que tiene. Es como cuando metemos clavos, por ejemplo, en la tierra para que se oxiden. Hombre, pues la verdad es que tampoco aporta tanto al árbol como creemos. Lo que sí que aporta es una solución de quelatos de hierro, por ejemplo, si tenemos que utilizar hierro, o algún tipo de quelato de otro tipo, ¿vale? De los tantos que hay. Pero es que el proceso, desde que se crea esa situación, por decirlo de alguna forma, hasta que es asimilable por la planta, el proceso es muy largo. Y en algunas de las cosas no nos da tiempo de un trasplante a otro, aunque estemos 2 años, a proporcionarle gran cosa a la planta. Si la planta realmente tiene que mantenerse de eso, al final se termina muriendo, porque le va a faltar por deficiencia de cultivo. Por lo tanto, tenemos que ser muy selectivos en cuanto al tema de la tierra, saber lo que estamos utilizando, porque hay áridos, o gravas, o piedrecitas, o como queréis llamar, que de alguna manera se van a mantener intactas, e incluso las vamos a poder reciclar. Pues si no ha tenido ningún problema el árbol, se coge, se criban, se lavan y ya está, y las podemos volver a reutilizar sin ningún tipo de problema. Y si el árbol ha estado sano, que tenga al que se le ha quitado por un trasplante tal, pues hay veces que también, porque incluso ya tienen una vida bacteriana de forma natural, con sus micorrizas y sus historias, que son las que hacen que un suelo sea fértil de verdad, no la composición, piedrecitas, no sé qué y no sé cuánto, no. Esa mezcla de tierras, ¿vale? Dependiendo de su composición, van a facilitar una vida bacteriana, microbiana y química, que de alguna forma son las que van a favorecer que el sistema radicular de los árboles se encuentre a gusto y de esa manera el árbol pueda mantenerse en perfectas condiciones. Por lo tanto, cuando nos veamos en la necesidad de tener que hacer un trasplante, si es por primera vez, de las primeras veces que no conocemos cómo funciona el tema, yo creo que es como creo que he dicho al principio, ¿no? Si no lo he dicho, os lo digo ahora y me repito. Es que es saber sobre todo el tipo de árbol que vamos a cultivar, pues como el pH, por ejemplo, o el tipo de suelo en el que se pueda encontrar a gusto, que era lo que decíamos. Independientemente de generalizar dentro de las condiciones que debe de tener un sustrato para que el árbol se encuentre más o menos en buenas condiciones, ¿vale? Entonces, dicho más o menos esto, que creo que va ahí la cosa medio, que sepáis que tenemos alternativas que son más económicas, que sepáis que tenemos alternativas que relativamente, como consideremos el tema económico, pues pueden ser más o menos asequibles, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es que dentro de lo que os decía antes, un sustrato tiene que tener retenciones, oxigenación y todo esto. Quería comentaros también, ¿no? Porque bueno, luego hay una parte en la que, por ejemplo, que era lo que os decía antes del tema de los sustratos, por ejemplo, ¿no? Los sustratos vegetales, o incluso algunas tierras que pues tienen todas las granulometrías, toda la escala de granulometría de medidas que pueda haber, ¿no? Y eso hace de que de alguna forma haya una serie de cosas, pues, como el agua al aire, que pasen con más o menos dificultad, lógicamente. Bueno, pues los suelos que se crean para bonsái, normalmente los hacemos con las mezclas adecuadas para que el suelo guarde todas las propiedades que realmente necesita la planta, desde lo compacto que se pueda llegar a poner en un momento dado, sin llegar a perder la esponjeidad. En el momento en el que pierde esa esponjeidad, que es cuando notamos que ya cuando regamos no absorbe el agua,
¿vale? Eso ya nos está diciendo que hay que trasplantar. Pero ojo, dependiendo de la mezcla como esté hecha, y luego también aseguraros de cómo esté la capa de arriba de la maceta, porque muchas veces se trasplanta sin tener por qué. Y os digo porque es que entre el musgo, la acumulación de polución, que queramos o no, está ahí porque los árboles están en la calle. Lo que son los residuos de los abonos que nos quedan, los fitosanitarios que vamos aportando al árbol, cuando bien por modos preventivos o bien por necesidad. Pues todo eso de alguna forma va creando ahí una capa que va endureciendo, y eso hay veces que cuando estamos regando el agua le cuesta entrar, pero cuando esa capa se quita con cuidado, se raspa bien y se echa una capa limpia de lo que tenga en ese momento la mezcla hecha, o acadama con no sé qué, con no sé cuántos, ¿vale? Automáticamente vamos regando y vuelve otra vez a filtrar el agua bien. Entonces, en el momento que el agua deja de filtrar bien, es cuando realmente nos tenemos que plantear el trasplante. Y ese trasplante tiene que llevar, pues, una composición lo más parecida a un suelo real de un bosque, ¿vale? Que es, como decía, materia orgánica, arcilla y árido. Pues eso es más o menos lo que hay. Lo que pasa es que, claro, como decíamos antes, las tierras japonesas son inertes, no tienen ningún tipo de nutrición, nada, cero. Entonces, claro, visto así, son tierras que lógicamente nunca te van a dar problemas en las raíces, aunque lo cultives única y exclusivamente con cualquiera de las tierras. Me da igual si es Kanuma, si es Akadama, como si es Kiryu, cualquiera de ellas, o Pómice, o lo que sea, me es indiferente. Si plantamos un árbol, una planta, en un tipo de suelo de eso, automáticamente las raíces van a ser perfectas, no van a tener ningún tipo de problema de pudrición, para nada. Lo que pasa es que sí que es cierto que si eso no se remedia con el tiempo, el árbol tiene que absorber algo más que agua. Por lo tanto, ahí es cuando entran ya los abonos. ¿Y por qué los japoneses quizás sea, no sé si será la explicación real o no, pero para mí tiene sentido? ¿Por qué se utilizan los abonos orgánicos? Pues simple y llanamente porque es lo mismo que las tierras, necesitan un riego constante y a menudo, digamos, para que se vaya degradando. En el caso de la tierra le cuesta más degradarse, y el abono, de alguna forma, se va degradando a medida que va liberando los nutrientes que tiene, la composición que tenga, ¿vale? El NPK famoso, con macro, micro o elementos traza. Entonces, ese es un poco el quid de la cuestión. Si un abono orgánico, cada vez que nosotros regamos, va liberando un poquito de esos nutrientes, pues lógicamente a una tierra que no tiene nada, a medida de que se le vaya aportando, pues el árbol lógicamente va a ir respondiendo con unas condiciones muy buenas, ¿vale? Luego quiero hacer otra puntualización, porque como todos sabemos, estas tierras todas tienen una granulometría bastante aceptable, entre más o menos 1 milímetro a 6-7, dependiendo del tipo de suelo que sea, ¿vale? Y luego ya nosotros cribamos según nuestras necesidades. Entonces, lo que sí que quiero hacer es una salvedad referente a eso, ¿no? Y es que, como digo, o sea, cribamos en relación a lo que necesitamos, pero también os he dicho que desde el milímetro hacia arriba, que el milímetro posiblemente sea lo que menos. Lo que es la típica tierra de bonsai japonesa, de grano medio, que se llama bien entre 3, 6, 7 milímetros aproximadamente, o algo así, ¿vale? Independientemente de que tenga polvo, porque todo lo que de alguna forma es un árido, solamente la fricción del movimiento genera polvo, por muy bien que venga cribado, ¿vale? Y eso, pues bueno, pues es lo que hay, es el movimiento, es el transporte, ¿eh? Nadie trata los sacos como entre algodones para que eso no suceda. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando se utilizan abonos con este tipo de tierras, como el humus de lombriz, famoso, que tiene todos los nutrientes del mundo, que a mí me parece estupendo, ¿vale? Pero no tiene sentido que estemos haciendo cribar la tierra, partiéndonos los riñones, ¿vale? So pena que hagamos un cuenquito de estos nada más, pero cuando hay que mover cierta cantidad, pues al final tira de los riñones, ¿vale? Y claro, y que después de sacar un grano limpito, no sé qué, para acá, para allá, luego llegamos, compramos el humus y decimos, no, es que yo uso humus. ¿Qué sentido tiene el estar cribando? Ahí lo dejo.
¿vale? Aparte de los problemas que genera, porque si tú estás utilizando algo que de alguna forma son partículas micras y que de alguna manera sí liberan nutrientes, pero también se van decantando en el fondo de la maceta. Independientemente de que tengamos un drenaje, que es el que facilita la expulsión de todas las toxinas que genera el árbol en su día a día, con su crecimiento y tal, y con todas las aportaciones que hacemos como el abono o los fitosanitarios, ¿vale? El drenaje nos sirve un poco pues, para que el árbol se pueda liberar fácilmente de todo eso. Por eso en un buen trasplante un buen drenaje también es importante. O sea, que es que cada eslabón hace que la cadena sea mucho más fuerte, ¿eh? Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta.